Cuando abrí mis ojos, vi a mi tío, vi otras personas alrededor mío y me empezaban a hablar, pero yo no podía hablar, no podía responderlos. Fue cuando mi tío me dijo: "Mi hija, gracias a Dios despertaste, gracias a Dios abriste tus ojos, estuviste en una situación crítica". Me dijo: "Mami, eh, ya te tenía todos los servicios fúnebres listos, preparados, porque te habían declarado muerta". Hola, mi nombre es Jenny. Eh, Hoy estoy aquí porque llevo muchos meses escuchando una voz diciéndome que es hora de que des tu testimonio, que dejes saber a otros lo que tú viviste, la cual fue despertar de la muerte. Todo sucedió a mi edad de 21 años, cuando transportaba sustancias ilícitas. Inició con un viaje a Colombia, de Estados Unidos a Colombia, cuando fui a recoger a una amiga la cual iba a traer a Estados Unidos para que trabajara conmigo, cuidándome de los niños, ya que yo era madre soltera, y le pedí que trabajara conmigo para el cuidado de mis hijos en casa. Ella aceptó. Cuando yo viajé, yo ya tenía hablado o había aceptado una oferta que me habían ofrecido del transportar sustancias ilícitas de Colombia a Nueva York. Yo acepté la oferta, puesto que en ese entonces, madre soltera de 2 hijos, no tenía trabajo estable. Por el monto de dinero que me ofrecieron, pues lo acepté. Hoy día puedo decir que fue la peor decisión que pude haber tomado, y acepté porque reconozco que por la edad tenía mucha inmadurez, no tenía el conocimiento como tal que tengo hoy día. Quiero comentarles cómo fue el suceso. Cuando yo llegué a Colombia, teníamos ya el equipaje listo y preparado para el día siguiente viajar de Colombia a Bogotá y Bogotá, Nueva York. La noche anterior del viaje me citaron las personas quienes me ofrecieron transportar las sustancias ilícitas y prepararme. Me prepararon para que yo las ingiriera, porque ese era el método en el cual yo las transporté. Fue una grande cantidad. Recuerdo perfectamente que fueron ingeridas con gelatina roja. Bueno, al día siguiente, horas temprano en la mañana, cuando llegó el momento de viajar, éramos mi amiga, la cual iba a trabajar conmigo, mi hijo menor y yo. Entonces, en camino al aeropuerto, yo no me sentía nada bien, y la mamá de mi amiga se dio cuenta. Me ofreció tomarme una soda Bretaña de Colombia, la cual aquí en Estados Unidos es una agua seltzer. Pero pues yo no tenía el conocimiento de que la soda me fuera a afectar, puesto que contiene demasiado gas. Al llegar al aeropuerto, yo sentía que me iba a desmayar, cada vez era más y más débil, pero yo no sabía lo que estaba pasando en mí, no tenía conocimiento alguno, nunca me advirtieron de lo que pudiera pasar, de las consecuencias. Una vez llegamos al aeropuerto en Cali para tomar el vuelo hacia Bogotá,
la cual era donde íbamos a hacer escala para el vuelo internacional. En el vuelo hubieron unas cuantas ocasiones donde yo decaía, me quedaba dormida, pero tenía a mi amiga al lado que me despertaba. Ahora, ella nunca tuvo el conocimiento de lo que yo estaba haciendo. Nunca le comenté, nunca tuve el conocimiento. Ya una vez llegando al aeropuerto de Bogotá, teníamos que ir al muelle internacional para el vuelo de Bogotá a Nueva York. Yo sentía que yo ya no podía más, me iba a desmayar y cada vez era más y más mareada. Recuerdo haber entrado al baño para lavarme la cara y yo le dije a ella: Yoli, no puedo más, me siento muy mal. Pero bueno, igual continuamos caminando para llegar hasta la sala del vuelo internacional. Cuando llegamos a la sala de espera, habíamos perdido el vuelo de conexión de Bogotá a Nueva York. De regreso, para salir a buscar un hospedaje en un hotel, cogimos un taxi y en el taxi empecé a convulsionar y me dice mi amiga, o me comentó mi amiga, de que yo convulsioné muy fuerte, caí encima de mi hijo y al llegar, el taxista sabía inmediatamente qué era lo que estaba pasando. Suele ser que en Colombia se veía muy frecuente estos casos del transporte de sustancias ilícitas. Entonces el taxista ya tenía el conocimiento y no nos llevó a ningún hotel, sino que nos llevó directamente a una clínica, a un hospital. Una vez llegando a la clínica, yo estaba inconsciente, me ingresaron de inmediato y en el transcurso de que me llevaban en camilla por el pasillo, me dieron 5 paros respiratorios, 5 paros cardíacos, donde la cual me revivieron, gracias a Dios me revivieron. Y en el lapso de todo lo sucedido en medio de los paros cardíacos, lograron estabilizarme, me pusieron en la habitación para hacerme exámenes y ahí fue donde detectaron las sustancias ilícitas que llevaba en mí. De inmediato, obviamente, estuve detenida, estando hospitalizada, interna en la clínica. Mi amiga notificó a mis familiares en Colombia, a mi tío en Colombia, el más cercano, puesto que en Colombia no estaba mi madre ni mis otros familiares. Pero ya una vez ella se comunicó con mi tío logró comunicarse con mi mamá y el resto de familia en Nueva York. Me ingresaron a sala de cirugía para extraerme todo lo que había ingerido. Ya una vez me extrajeron todas las cápsulas, entré en un paro cardíaco bien fuerte junto con un derrame cerebral. Una vez que entré en esas situaciones médicas, de inmediato me declararon clínicamente muerta. Fue un impacto bien fuerte para mi tío, quien era el único que estaba en Cali. Él de inmediato viajó de Cali a Bogotá para estar pendiente de mí
y al llegar le comunicaron de que yo estaba en coma y que no había posibilidad de vida, que era mejor que notificara al resto de la familia porque no había ninguna posibilidad, que había sido tan fuerte el impacto que la sustancia había hecho en mi organismo, la cual una bacteria había afectado mi corazón. Y esa bacteria requería un tratamiento de antibióticos muy fuertes, la cual no estaban disponibles en la clínica en ese momento. Hasta lograr ubicar otra clínica que sí tenían acceso al tratamiento de antibióticos para combatir la bacteria, pero que había una espera de 5 días. Entonces la angustia de mi tío era cada vez más y más y más grande, porque no daba ninguna otra solución, solo la espera de 5 días, la cual era mucho tiempo, pues por la situación en la que me encontraba. Me tenían conectada a maquinaria médica que me brindaban el soporte vital para permanecer estable y con vida durante esos días. Lo que sí puedo decir, y parte de mi testimonio, es que en el lapso de todo lo transcurrido con mi estado de salud, entré en coma. Recuerdo yo que cuando estaba yo en la sala quirúrgica, que me estaban extrayendo todo lo que estaba transportando, mi espíritu salió de mí y yo misma vi mi cuerpo acostado en la sala de cirugía. Estaba yo en la esquina del lado derecho de la sala de cirugía y yo misma me veía ahí acostada. Nunca más, o en ese momento, ingresé de nuevo al cuerpo, no. Empecé a transcurrir, fue todo el hospital, toda la clínica. Eso era de pasillo en pasillo. Nunca toqué el piso, no. Yo me veía, era caminando, elevada, todos los pasillos. Veía muchos pacientes morir, otros quejándose de dolor, otros gritando. Entonces, mientras mi espíritu transcurría todos los pasillos de la clínica, todos los pasillos, y hasta llegar al último piso, recuerdo mi espíritu haber bajado, pero por las escaleras de la clínica. Yo una vez que llegué al primer piso, recuerdo haber salido, estaba de noche, y vi una moto. En esa moto iba una pareja. La muchacha iba abrazando al novio. Digo novio, pues porque era una muchacha y un muchacho. Y cuando de repente le disparan a la muchacha, y vi cuando la muchacha cayó de inmediato. Luego de repente me vi, fue en diferentes lugares del mundo. Mi espíritu viajó hasta Nueva York a ver a mi familia, viajó a Cali a ver amistades, otras personas conocidas. También vi en Nueva York, recuerdo haber visto una casa encendiéndose y un niño asomado por una ventana gritando ayuda, ayuda, pidiendo ayuda, mientras la casa en el segundo piso se estaba encendiendo. Entonces yo de inmediato fui, mi espíritu, me elevé a salvarlo, a cogerlo y a salvarlo. Y lo bajé y lo dejé aquí. Luego de repente me vi, fue en otra escena, eso sí fue en Cali y de noche también. Un niño llorando y llorando y llorando
porque se le había volado un globo, una bomba. Entonces, me acuerdo yo haber corrido y le rescaté la bomba al niño y se la di. Luego de repente me vi en una montaña rusa en medio de como el paraíso. Era elevado, la montaña rusa era elevada, no era baja, sino alta, pero me vi rodeada de muchos árboles, muchas flores, y la montaña rusa iba rápido, iba demasiado rápido, y era un paseo tan bonito, pero todo lo que viví fue de noche, porque veía siempre, todo lugar que visité estaba oscuro, de noche. Después de haber tomado ese recorrido en la montaña rusa, me vi en un centro comercial, en un mall. Mientras recorría el mall, vi un carrusel de caballitos. Recuerdo haber visto 3 caballitos en el carrusel, pequeño, y en el carrusel estaba una muchacha con su hija. Estuve yo ahí parada observándolas por un rato, cuando de repente volteo y miro, y a mi lado izquierdo había una puerta. De repente yo ingresé por la puerta, pero estuve ahí parada en la puerta, y al final del pasillo era un túnel largo, oscuro, mucha oscuridad, pero al final vi un puntico bien brillante, una luz divina, hermosa, brillante. Luego mi espíritu recorrió todo el túnel hasta el final. Una vez llegué al final, me vi en medio de nubes, mucha claridad, una claridad y una paz se sentía, pero nunca ingresé, nunca entré, nunca ingresé a las nubes. Recuerdo en ese entonces haber escuchado mi subconsciente hablar, unas voces hablar. No puedo decir quién era, pero recuerdo unas voces hablar que decían: no, no es posible, no, en cualquier momento se nos va, no hay esperanzas. Y en ese momento es cuando yo abro mis ojos. Cuando abro mis ojos me veo rodeada de personas. Uno de ellos era mi tío y otra familiar lejana, la cual yo no conocía cuando niña, pero estaban ahí con mi tío, puesto que ellos viven en Bogotá. Pero al abrir mis ojos yo no era consciente de nada, no recordaba nada, no conocía a nadie. Es como haber nacido de nuevo. Con el transcurso de los días ya fui poco a poco recuperándome. Cuando ya de nuevo empecé a tener noción del conocimiento, mi tío me empieza a hablar y comentar de todo lo sucedido. E igual ya tengo entendimiento de lo que los médicos me dicen. Recuerdo perfectamente, uno de los médicos me dice: tranquila, estás de nuevo aquí, no vas a poder caminar, te vamos a dar terapias. Para mí fue un golpe muy duro el no volver a caminar. ¿Pero por qué? Si yo estaba caminando. No entendía, había mucha confusión en mí. Había muchas cosas que yo no entendía.
Me dice mi tío que quizás por el estado de coma en el que yo estuve, e incluso yo hablaba muchas incoherencias. No sé qué, nunca me dijeron que yo decía, que yo hablaba, pero poco a poco fui recuperándome y teniendo noción de lo que yo iba diciendo. Cuando, Dios mío, igual cuando yo quería hablar, no podía. A mí me tocó que volver a aprender a hablar. Me tocó que volver a aprender a escribir. Porque no podía nada. Yo era un vegetal. Yo quedé un vegetal en una cama. A mí me tenían que bañar, me tenían que vestir, alimentar. Me estaban alimentando por un tubo. Bueno, 3 tubos. 2 por la nariz y 1 aquí. Directamente al estómago. Entonces fue un proceso bien largo, fuerte, la cual yo no le deseo a nadie. Como les comenté desde un principio, ya una vez que descubrieron lo que llevaba en mí y notificaron a las autoridades de Colombia, fui detenida. Entonces, durante todo el tiempo, estadía en la clínica, siempre estuve supervisada por un agente de policía de Colombia. Siempre ahí en la puerta de la habitación. En una ocasión, uno de los guardias de policía que estaba de turno intentó violarme. Fue una experiencia tan dura porque yo no podía hablar, yo no me podía movilizar. Entonces yo no sé de dónde yo saqué fuerzas, valentía, y con los ruidos que yo hice, tratando de hacerme escuchar de una de las enfermeras, gracias a Dios, una de ellas pasaba y me escuchó, me entendió. Entró y yo, porque esa era la manera que yo me comunicaba, no con palabras, sino forzándome a tratar de hablar. Entonces ella me hizo señas con la mano que sí quería escribir. Yo le dije que sí. Entonces escribí como pude y me entendió. Y gracias a ella, gracias a Dios también, que no pasó nada. Pero mis nervios, mi miedo, era horrible el saber que había acabado de pasar esa situación y que me pudiera pasar de nuevo con algún otro oficial, porque todos los días enviaban a un oficial de la policía diferente. Mientras estaba ahí, mi tío me notifica de que me deja saber que a él le notificaron de que la clínica la iban a cerrar. Entonces que en cualquier momento me iban a trasladar al Buen Pastor en Bogotá. Yo no sabía que era el Buen Pastor, yo no entendía. Cuando transcurrían los días, me iban haciendo terapias, me estaban dando tratamiento y alimentándome con un suero especial por la nariz y directamente al estómago, puesto que yo no podía ingerir alimento. Y se estaban agotando. Las sustancias de alimentos se estaban agotando. Entonces fue también una situación bastante preocupante para mi tía, porque fue tan grande la intoxicación y en el estado que estuve, en el transcurso del tiempo que estuve de coma, que fue
un mes. Mi cuerpo decayó a una desnutrición total, que llegué a pesar 80 libras, que es alrededor de 40 kilos. Y entonces el tratamiento alimenticio que requerían era necesario, importante para yo mantener estable. Recuerdo mi tío haber hecho averiguaciones, haber hecho llamadas, bueno, para ayudarme con eso, para que yo estuviera bien y yo poder estar estable. Y entonces era una situación y otra, luego la angustia de que la clínica la iban a cerrar. Fueron tantas cosas que cuando llegó el momento que ya empezaron a darle salida o trasladar a otros pacientes a otras clínicas, yo fui la última paciente que le dieron salida en la clínica Asistir en Bogotá. Yo fui la última. La clínica, el hospital estaba totalmente vacío. Yo fui la última cuando me sacaron. Recuerdo que un grupo bien grande que fueron por mí para trasladarme al Buen Pastor en Bogotá. En ese momento me llené de mucho temor, mucho miedo, puesto porque uno siempre ha escuchado que en una cárcel es lo peor, del maltrato, de todo lo que se ve. Pero bueno, fui fuerte, siempre positiva, eso sí, siempre positiva de que todo iba a estar bien, no decaí. Yo una vez que llegué al Buen Pastor me trasladaron, fui directamente al departamento de enfermería, la cual me trataron muy bien. Las enfermeras muy amables, siempre muy pendientes de mí, se preocupaban por mí, me bañaban, me alimentaban, me vestían, estaban muy pendientes de todo, puesto ya que con lo sucedido yo quedé parapléjica, en silla de ruedas, perdí el control de esfínteres, perdí mi habla, perdí todo mi pelo, quedé calvita, totalmente calvita. Es como haber muerto y haber nacido de nuevo. Gracias a las enfermeras del Buen Pastor, la cual vivo siempre muy agradecida, a ellas, primeramente a Dios, por haberme dado la oportunidad, segunda oportunidad de vida, de continuar aquí para cumplir su gran propósito. Estando en el Buen Pastor, me dieron la terapia necesaria, tanto físicamente como emocionalmente también, de dos enfermeras, la cual recuerdo mucho, con mucho cariño, mucho amor. Recuerdo, no fue fácil, un proceso largo, no fácil, pero yo no me daba por vencida, Yo siempre decía, voy a volver a caminar. Después de que los médicos me habían dicho que no iba a volver a caminar, que no iba a poder volver a tener hijos, yo dije, no, yo me voy a volver a parar y voy a tener hijos. Y así mismo fue. Estando en el Buen Pastor, estuve en silla de ruedas año y medio, cuando
gracias a las terapias, ya había mejorado mucho. Fui trasladada directamente a una celda. Recuerdo al patio número 5, que es donde ponen a las mujeres que aún no han recibido condena. Una vez trasladada al patio 5, me asignaron a una celda independiente, no compartida, y en el primer piso. Pues por mi situación, yo aún estaba en silla de ruedas. Y estuve sola en esa celda con su baño independiente, con su buen espacio. Y el encierro es lo duro. El saber que estás lejos de tu familia, de tus hijos, que no tienes la libertad. No es fácil. No es fácil, es muy, muy duro, muy, muy duro. Pero Dios me dio la fuerza, la valentía para enfrentar lo que estaba viviendo. Porque yo sabía lo mal que había hecho, la decisión errónea que había tomado. Y también soy muy consciente de que para cada mala decisión siempre va a haber una consecuencia. Entonces yo siempre hice no. Yo siempre he dicho, hay que enfrentar la consecuencia. Y así estuve. Yo sabía lo que había hecho, entonces siempre fuerte, firme, tengo que enfrentarlo. Y así mismo fue. Recuerdo estando en el patio 5, habíamos muchas mujeres, muchísimas, por la misma situación de Ley 30, la cual es a las personas que transportan sustancias ilícitas. Y había muchísimas de Colombia, de Europa, de España, Checoslovaquia, una australiana, África también, de todas partes del mundo. Muchas también de acá, de Estados Unidos, de diferentes estados. Recuerdo una de Chicago, otra de California, muchísimas. Entonces, recuerdo una noche, me hicieron una invitación a un grupo de oración. Cuando me hicieron la invitación al grupo de oración, yo sentí mucha alegría, mucha felicidad, porque sabía que era un llamado que Dios me estaba haciendo, que Dios estuvo conmigo en el proceso de coma, en todo el proceso que pasé. Entonces me estaba haciendo un llamado bien grande, y ahí estuve presente en el grupo de oración. Éramos aproximadamente 10-12 mujeres en una celda del primer piso, que son las más grandes. Entonces recuerdo una de ellas haberme dicho que sí me gustaría recibir a Dios como mi único Salvador. Y lo acepté, dije sí, oraron por mí. Y cuando estaban orando por mí, yo sentí una presencia tan linda sobre mí. Una presencia tan linda sobre mí. Una unción que desde ese entonces empezó a cambiar todo en mí. Es un sentir en tu cuerpo, en tu espíritu, que no lo sabría describir. Es algo que se siente, es algo espiritual que se siente, pero no sabría con exactitud cómo describirlo. Lo que sí puedo decir es que empecé a sentir muchos cambios, tanto físicamente como espiritualmente.
recuerdo al otro día, después de haber estado en el grupo de oración, haber salido de la celda, y al salir, en todo el frente están las rejas. Están las rejas en todo alrededor de los pasillos. Entonces lo que yo hice fue acercarme a una de ellas y yo tratándome de parar. Me sostuve y no podía. Yo no podía. Pero yo dije, yo puedo. Intentar una vez, nada. Una debilidad en mis piernas. No tanto mis brazos, pero mis piernas. Pero yo dije, yo puedo. Intentaba una y otra vez. Hasta que de tantas veces que intenté, logré pararme. Con dificultad, pero lo logré. Y dije, bueno, ya lo intenté. Más tarde, más rato, mañana y todos los días. Voy a seguir intentando. Y así fue. Yo no me daba por vencida. Entonces, un par de meses después, llegó alguien de la fiscalía para darme la sentencia. Entonces, cuando me dice que la sentencia era de 2 años, 3 meses. 2 años, 3 meses. Yo sentí paz y tranquilidad en ese momento, porque dije, bueno, por lo hecho es para que hubiera sido más tiempo. Ese delito da mucho tiempo más, muchísimo tiempo más, y más aún por lo que estaba transportando. Entonces yo dije, Dios está conmigo. Dios está conmigo en esto. Reconozco lo que hice, tengo que enfrentar, tengo que pagar. Y así fue. Entonces yo, una vez recibida la sentencia, me trasladaron a otro patio. Estando ya en el patio cuarto, que es para los que tienen la sentencia, ya el trato fue un poco diferente. Obviamente ya las sentenciadas no tienen los mismos privilegios que tienen en el patio 5. Fue más fuerte porque tenía que subir escaleras. No fue posible subir escaleras, entonces me ubicaron en el primer piso. Pero estando ahí fue donde dije, voy a caminar de nuevo. Después que me habían dicho que no iba a volver a caminar, dije, voy a caminar de nuevo. Y así mismo fue. Cada día me paraba de la silla de ruedas como fuera. Luego, al transcurrir de los meses, me dieron un caminador. Empecé a caminar con el caminador y es como si estuviera aprendiendo a caminar, como un bebé cuando empiezan a dar los primeros pasos. Así mismo fue, igual. Y así me sentía yo, porque el paso no era normal, sino así, plano. Pero ya, no me importa que me miren, no me importa que digan lo que digan, no me tiene sin cuidado que se burlen, no. Lo importante es yo volverme a parar y recuperarme, como sea. Siempre con positivismo y pensamientos positivos, sí, siempre. Y así fue. Entonces ya una vez que iba dando más y más pasitos, ya decidí soltarme a caminar, pero prendida de la pared. En los pasillos era prendida de la pared. Y así fue. Pero siempre, Dios siempre estuvo conmigo, porque siempre me aparecía alguien que estuviera pendiente de mí. Siempre.
Entonces, con el transcurrir de los días, de los meses, ya fui adquiriendo un poquito más de fuerza en mis piernas. Claro, obviamente ya los guardias vieron eso y me subieron al tercer piso. Me subieron al tercer piso, donde era un poco más difícil porque cada noche encerraban el pasillo. Había más restricciones. Le echaban seguro a las celdas. Entonces ahí sí se sentía más estando en una cárcel. Pero no, todo obra para bien. Porque estando ya en el tercer piso, me vi obligada. Y si me demorara lo que fuera, pero subía y bajaba. Y ya, yo dije, dejo la silla a un lado, no vuelvo a usar la silla de ruedas. Y así mismo fue, no más silla de ruedas, tan solo el caminador. Yo no me daba por vencida, yo dije, voy a volver a caminar, voy a volver a estar de pie. Y así mismo fue. Entonces, cuando ya vi mejoría en mí, me ofrecieron la oportunidad de trabajar internamente, ya que el trabajando le disminuye a uno la condena. Entonces yo me puse a trabajar en diseños acrílicos. Me gustaba, me fascinaba, porque es una técnica nueva que aprendí a hacer en acrílicos, decoración en acrílicos, y me ayudó para disminuir el tiempo. Entonces, con el trabajo desempeñado, me bajaron la condena a 18 meses. Y ya una vez se cumplió el tiempo, yo no veía la hora de salir. Contaba los días, las horas, y más eterno se me hacía. Y mira que estando yo allá, estando dentro del Buen Pastor, vi a la muchacha que vi en el recorrido cuando estaba en coma, a la muchacha que vi en el centro comercial con la niña en el carrusel. La vi a ella ahí, en el Buen Pastor. Ahí la vi. Y ella estaba ahí condenada a 30, 40 años, no recuerdo con exactitud, 30, 40 años por homicidio. Ella y la cuñada estaban condenadas por homicidio. Entonces, una voz me habló y me dijo, ayúdalas. Yo dije, ayúdalas. ¿De qué manera? Y entonces me fui instruyendo. Me instruyó a redactar una reconsideración con la sentencia de ellas para ser enviada a la fiscalía para reducción de condena. Recuerdo que teniéndolas a las dos frente mío, yo iba escribiendo. Entonces, wow, fueron varias hojas, fueron muchísimas hojas, la cual yo redacté para la apelación. Y se las entregué. Ellas se le hicieron llegar a sus abogados. Y bueno, ya cumplí con lo que Dios me pidió, me guió, me instruyó que hiciera.
Y recuerdo yo haber salido a los 18 meses y ellas salieron un par de meses después. Creo, si no estoy mal, fueron 7 o 8 meses después. Y después de que ellas habían sido condenadas a 30 o 40 años por homicidio, salieron libres. Salieron libres, totalmente libres de todo. Entonces yo dije, bueno, por algo Dios me dio una segunda oportunidad de vida, todo por un propósito, la cual durante todos estos años he visto las obras que Él ha hecho en mí y para yo hacer por otros. Solo Él sabe. Pero bueno, cuando ya llegó el momento de mi salida, mi tío que fue el que estuvo todo el tiempo pendiente de mí, viajó de Cali a Bogotá a recogerme. Cuando me recogió, regresamos a Cali, puesto ya que él vive en Cali. Entonces, estando yo allá, me tenía que presentar yo cada mes, durante un año o año y medio, hasta culminar el tiempo. Entonces fue una libertad condicional con la cual me dieron salida. Y ya una vez culminado el tiempo completo, total, ya podía regresar de nuevo a Nueva York. Entonces me comuniqué con mi mamá estaba muy pendiente, muy al tanto de todo y sí, me ayudó para que yo regresara a Nueva York junto con mi hijo. Y ahora llegando a Nueva York, tener la oportunidad de poder ver a mi hija de nuevo, fue mucha alegría, un alivio único. Ahora, como les dije inicialmente, que yo viajaba de Cali a Nueva York, cuando me sucedió lo sucedido, viajaba junto con mi hijo. Entonces regresamos a Nueva York juntos nuevamente. Entonces fue mucha alegría y alivio para mí poder estar con ellos nuevamente. No es fácil, es muy difícil estar lejos de los hijos, no poder verlos, compartir con ellos. Sí, se sabe que están con tu mamá, porque el niño estuvo en Cali, pero la niña sí estuvo con mi mamá. Entonces se sabe que estaban muy bien, pero no es fácil para uno como madre estar lejos de ellos. No. Y no saber que uno está en un encierro. Uno se siente impotente al querer hacer muchas cosas y no poder. No le deseo esto a nadie, absolutamente a nadie. Por eso yo siempre digo y aconsejo la juventud, más que todo, la juventud, piensen muy bien antes de hacer algo, tomen la mejor decisión, piensen en las consecuencias que pudiera dejar una mala decisión, ¿no? Porque para cada mala decisión siempre va a haber una consecuencia, la cual hay que enfrentarlas. Hay que ser muy maduro, pensar con mucha madurez y no sé, porque hoy día todo lo que se está viendo en este mundo, tanta maldad, el corazón de muchos está muy frío, hay mucha frialdad entre las personas, hay
entre las propias familias. Hay que ser conscientes, hay que ser muy conscientes de todo lo que vayan a hacer, porque es muy doloroso, hay situaciones muy dolorosas, la cual no todo el mundo es afortunado ni tiene la oportunidad de vivir de nuevo, de seguir viviendo, de continuar viviendo. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces valoren la vida, valoren la vida. Yo una vez que llegué a Nueva York, reunida con mis hijos, llegué donde mi mamá, la cual mi mamá siempre ha sido de gran apoyo para mí, un grande apoyo siempre y en todo. Empecé de cero, sin nada, pero llegué con otra mentalidad más madura. Yo dije, mi vida ha cambiado tanto por mi estado de salud, aunque ya había recuperado mucho, pero también mucha madurez emocionalmente. Ya me sentía más madura y yo dije, voy a trabajar, voy a luchar para sacar a mis hijos adelante. Entonces conseguí un trabajo en una compañía, empecé a trabajar juiciosa, siempre responsable con mis hijos y continué una trayectoria bien difícil, pero no imposible, porque en la vida no hay imposibles. A lo que te propongas debes de lograrlo, porque si tú quieres, tú puedes. Entonces hay que luchar, hay que continuar. Por la mala decisión que tomé, obviamente quedaron secuelas en mi salud, quedaron muchísimas secuelas en mi salud, a raíz de los 5 paros cardíacos que me dieron, 5 paros respiratorios, la endocarditis bacteriana que me dio, el derrame cerebral que me dio, quedaron muchas secuelas. Pero poco a poco fui mejorando con terapias, con medicamentos. Y yo digo, y sé con seguridad, con mucha certeza, de que el positivismo y la fe hacen la diferencia. Hacen la diferencia. Porque yo soy un testimonio vivo, la cual, por tantos diagnósticos que me dieron, que no iba a volver a caminar, que iba a quedar en silla de ruedas para toda mi vida, parapléjica, que no iba a tener hijos, yo nunca lo recibí. Me lo decían una y otra vez, pero nunca lo recibí. No lo niego. Sí llegué a sentir mucho temor, mucha nostalgia, mucha tristeza, pero no me decía. Y no lo recibía tampoco. No, decía, voy a estar bien, me voy a levantar y voy a tener hijos. Y así mismo fue. Porque con el transcurso de los días, de los meses, iba mejorando. Incluso al llegar a Nueva York, también me dieron terapia física y me ayudó mucho más a mejorar. Sin embargo, el derrame afectó más mi lado derecho, la cual quedó más débil que el izquierdo, pero igual, nunca me rendí y continué, incluso para bajar y subir gradas. Hasta hace
pocos años antes tenía dificultad, pero nunca me vencí. Continué. Dije, voy a subir mejor, voy a bajar mejor. Y así ha sido, así fue. He visitado los médicos seguidamente, he estado bajo control. Gracias a Dios, todo muy controlado, bien. Y puedo decir que pude haber estado clínicamente muerta, pero Dios me dio una segunda oportunidad de vida y aquí estoy. Después de que médicos dijeron que no iba a volver a tener hijos, tuve 2 preciosas hijas, están bien, son saludables y aquí estoy, bien de nuevo, de pie, caminando, subiendo y bajando gradas y con mis 2 hijas. Entonces, Dios es grande, Dios es muy grande. Es muy grande, majestuoso, poderoso y agradecida, muy agradecida siempre por la segunda oportunidad de vida, la cual sé que Él tiene un propósito muy grande en mi vida por cumplir y continuaré cumpliendo. Gracias a todos por escuchar mi testimonio y el próximo testimonio es de el dolor de perder a un hijo. Gracias a todos.